Entonces, ese scam. Sem se queda en todo lo que es la Palestina, lo que es Israel, todo lo que es Judá, se queda Sem. Por eso que usted dice, cuando oye por allí las personas que van en contra de los semitas, porque son descendientes de Sem. Los antisemitas son los que se explotan y todo esto. Bueno, Jafet, que es el tercer hijo de Noé, sube al norte y de ahí descienden los rusos o todo ese bloque. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando esta Unión Soviética cae, se dispersa, el comunismo que estaba instaurado en todo lo que era esa parte este de Europa, él comienza a hacer una batalla de no quedar desaparecido en la tierra, porque a través de ese corriente política, vamos a decirlo así, va a venir otros acontecimientos poderosos que nosotros sabemos que están en la palabra. Ahora bien, este señor que está gobernando ahora mismo ese país, se pone entre ceja y ceja comenzar a retomar las naciones que se independizaron. Llámese Crimea, llámese Ucrania, y así va a ir avanzando, tomando posesión de la tierra, de lo que componía esa Unión Soviética. Estados Unidos y otra serie de naciones se unen y forman lo que se llama la OTAN. Esa es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que no es más, no tiene otra función que es evitar que el comunismo crezca. Esa es su razón. Usted no oyó la OTAN para más nada, sino es que cuando el comunismo tiende a crecer, ellos están para detenerlo. Por eso es que usted ve que todos los países que están aliados en la OTAN, ellos se amparan para que el comunismo no entre y los invada. Se rompe el tratado y Ucrania, cuando se desmembra la Unión Soviética, es el país que quedó con como la tercera potencia armamentista de la Tierra, cuando se desmembró de la Unión Soviética. Cuando ellos se independizan, ellos dicen, yo aquí tengo mucho armamento, pero yo no quiero armamento, yo no quiero más guerra, yo quiero independizarme, yo no quiero pelear más, porque ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y ellos dicen, bueno, si ustedes reconocen mi independencia, si ustedes reconocen mi nación, entonces yo voy a quemar todas las armas, las voy a destruir, porque yo no quiero ser potencia bélica en la tierra. Yo quiero paz, quiero vivir tranquilo. Y las naciones aceptaron, la ONU, la OTAN, inclusive el bloque de Rusia. Y ellos se convierten en una nación libre. Ahora bien, ya sin el poderío bélico, este señor dice, lo voy a volver a invadir. Entonces, como Estados Unidos, Francia, una coalición de la Organización de Naciones Unidas, le está haciendo oposición, él dice que voy a crear una guerra asimétrica. Es decir, yo voy a hacer una guerra con alguien que te va a doler. Todos sabemos que la guerra que se va a fomentar no es, ni va a ser contra uno del mismo nivel de Rusia, es decir, no va a ser contra Estados Unidos, sino va a ser con una ciudad o una nación pequeña. Entonces, como va a ser con una nación pequeña, ya sabemos que invadió a Ucrania, pero hay otra nación pequeña que a Estados Unidos le puede doler en el corazón. ¿Cuál es esa nación? Si empezamos a buscar los aliados de Estados Unidos siempre ha tenido de aliados, siempre ha apoyado, siempre ha sido el defensor de Israel, el país que toda la tierra, o la mayoría de la tierra, sobre todo el comunismo, quiere destruir. Entonces, allí es donde comenzamos a lucubrar y a pensar, ¿será que esta es la guerra que estaba plasmada en la palabra? ¿Será que ya estamos en ese tiempo de la gran tribulación? Y resulta que Cristo no ha venido, o si vino, pues yo no me enteré. Entonces, todas esas situaciones surgen como incertidumbre en nosotros. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta aquí?
¿Vamos bien? Listo. Perfecto. Porque si voy muy rápido me dicen, ¿sí? Listo. Perfecto. Vamos bien. Ok. Porque debemos entrar en contexto. Entonces hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. ¿Qué tiempo vivimos? ¿Será que ya Cristo vino y yo me quedé? ¿Será que yo voy a vivir de verdad la gran tribulación? ¿Qué es esta guerra? ¿Qué conlleva esta guerra? Ahora bien, ¿por qué? Porque lo basamos en una profecía que se encuentra en Ezequiel 38. El que puede buscarlo y ayudarme. Listo, lo tenemos allí. Ok. Sí, aquí lo tenemos. Listo. No lo voy a leer todo, sino que ahí vamos a tener referencias. Comenzamos leyendo. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Le dice, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te saciaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y nombra a 3 o 4. ¿Sí me oye? Ah, pastor, dígame, ¿se cayó la conexión? Todo bien, hermano, se escucha bien. Listo. Ajá, vamos en el verso 5. Él nombra allí a 3, 4 naciones, dice Persia, Cus, Fud y Gomer. Nombra 4 naciones. Persia, todos sabemos que es Irán. Cus es Etíope. ¿Sí? Fud es Libia y la otra es Turquía. Son 4 naciones que junto a Gog, que viene siendo el presidente del que va a gobernar en ese tiempo, no estamos diciendo que sea ahora mismo, pero estamos diciendo de que 4 naciones se le van a unir a este pueblo. ¿Cómo vamos? Muy bien, listo. Bueno, estas 4 naciones es necesaria que se unan a ese bloque del norte. Entonces, hasta ahora es lo que nosotros hemos podido entender, que esta profecía no es la que se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando suceda eso, es porque ese imperio ha tomado no solamente Ucrania, no solamente los iraníes se le han sumado, no solamente los etíopes, no solamente los libios, no solamente los turcos, todos tienen que hacer un bloque completo y dice la profecía que descenderán del norte contra una ciudad que estará en paz. Cuando usted terminemos de este corto tema, usted va a leer capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Y ahí usted se va a fijar que hay una descripción detallada de lo que va a suceder. Y Dios le dice a Ezequiel, dice, profetiza contra Gog, que va a ser el presidente de esa nación. No decimos que sea este que está ahora, pero pudiera ser porque no sabemos cuándo eso va a suceder.
Y la tierra de Magog es la tierra que viene del norte, es un gigante del norte, y el único gigante que es o tiene la capacidad bélica, el poderío armamentístico, el ejército, que puede ir invadiendo y tomando posesión, inclusive hasta sin pelear, solamente plantearle, mira, únete a mí para hacer esta batalla, porque dice la profecía en Ezequiel 38, que subirá en su corazón, voy a descender y atacaré a la ciudad que está en paz. Y ahora mismo Israel no está en paz. Ahora mismo Israel está más pendiente que nunca de todo lo que le suceda. Entonces, ese es un indicativo de que cuando Israel esté en paz, es que va a suceder esto. ¿Cuándo Israel va a estar en paz? Cuando vemos en el hilo cronológico de la semana 70 de Daniel, que cuando la iglesia sea arrebatada en las nubes, va a venir un hombre que va a engañar a las naciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Este hombre va a hacer que Israel sienta tranquilidad, sienta paz. Inclusive, él les va a ayudar a reconstruir el templo de Salomón. Y cuando ellos se sientan en paz, es donde viene el cumplimiento de esta profecía del capítulo 38 y capítulo 39 de Ezequiel. Porque si decimos o nos preguntamos si Ezequiel hoy día está en un acecho constante, ¿usted cree que Israel está en paz? No está en paz. Entonces, ¿por qué brevemente estamos describiendo los acontecimientos que están sucediendo? ¿Y por qué brevemente estamos diciendo el detalle más o menos de la guerra que se vive hoy día? ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios entienda qué tiempo está. Sabemos que puede ser que hoy mismo venga Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos piensan irse con él? Amén, ¿verdad? Entonces creemos, y bajo esa posición teológica de que nos vamos antes de que la tribulación comience, entonces estamos confiados de que Jesucristo viene a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ya entendiendo quién es Gog, quién puede ser Magog, y quiénes son las ciudades que lo van a acompañar, nosotros como hijos de Dios debemos estar pendientes de cómo está ese movimiento. Sabemos por la misma palabra del Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, él dijo, oiré rumores de guerra. Y siempre hay rumores de guerra. Y cuando haya hambre, siempre ha habido hambre. Pero lo que más debemos estar pendientes nosotros es cuando Israel comienza a tener paz. Cuando Israel comienza a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el rey del norte, el príncipe del norte, dice la palabra, descenderá. Entonces, cuando nosotros vemos los tiempos cronológicos, entendemos que eso va a suceder en la gran tribulación. Cuando pasen esos 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio, que es lo mismo, a la mitad de ese periodo dice la palabra que el hombre de pecado se quitará el velo y la paz en la tierra comenzará a deshacerse, porque ya viene lo que realmente él se ha planteado hacer, que eso lo podríamos ver después, más adelante, en Apocalipsis, todo lo que viene, los sellos, las copas, todo eso. Pero mientras tanto, el pueblo de Dios está expectante. El pueblo de Dios debe estar confiado. El pueblo de Dios debe estar tranquilo. Sabemos que, como lo leímos en el Salmo, ellos confían en carros y en caballos. Pero nosotros confiamos en Jehová y de él nos acordamos. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es lo que debe estar enmarcado en nuestras vidas. Sabemos que los acontecimientos, de alguna forma, colateralmente nos van a afectar. La economía mundial se va a ver afectada, esa es la realidad. La situación política de la tierra va a ser afectada, eso no lo vamos a poder evitar. Porque Jesús nos los dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo estoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Esa es la verdad. Pero nosotros debemos vivir y estar confiados. ¿Por qué? Porque tenemos a un Salvador. Tenemos a alguien que dijo, te tengo esculpido en mis manos. Isaías 49. Entonces, si él lo tiene esculpido en sus manos, si él dice que bendito es el que confía en Jehová de los ejércitos, si él ha dicho y te ha dado una promesa que, como dice en Juan 10, nadie los arrebatará de mi mano, los acontecimientos que puedan estar sucediendo en la tierra no nos deben afectar. ¿Cómo vamos? Amén. Vamos a hacer algo, hermano Pastor Ray. Dígame. Ya hemos hecho una corta explicación. Quiero que, si los hermanos tienen alguna pregunta, si los hermanos quieren intervenir en algo que han pensado, interactuamos un poquito. Bueno, yo siempre me he preguntado que si nosotros, bueno, aquí tengo una duda. Mi duda es cuando hablan en Apocalipsis de que después del milenio, habla, bueno, es que ya no somos después del milenio, ¿verdad? No. Ya. Repítame la pregunta, hermana. Es que siempre he pensado que en el milenio, si vamos a estar los últimos que vayan a estar en la tierra, ya ve que dice que van a ser muertos y resucitarán en el milenio con Dios, con Jesús. Yo me pregunto, entonces los que seamos arrebatados, ¿en dónde estaremos? Es sobre el milenio. Si en el milenio están los judíos, dice usted la pregunta, ¿dónde estaremos nosotros en la iglesia? Ajá, es que después dice que justamente, bueno, los arrebatados, te pregunto los arrebatados, ¿dónde estaremos? Porque dice que cuando venga el milenio, Dios vendrá a reinar, Jesús vendrá a reinar con los últimos, que serían los que queden en la gran tribulación, y ahí donde se queda vida por vida. Entonces ahí morirán, y después dice que resucitarán nuevamente ellos y vivirán con Jesús en la tierra. Pero mi pregunta siempre ha sido, entonces, nosotros los arrebatados, ¿dónde estaremos? Ok, ya entendí, listo. Perfecto. Claro, usted dice, si en el milenio ellos son los que van a estar en la tierra, ¿dónde vamos a estar los que fuimos arrebatados o los que morimos en Cristo y fuimos resucitados? Esa es la pregunta. Bueno, fíjense. Cuando venga el arrebatamiento y se han levantado los que murieron en Cristo y se han arrebatado los que están en Cristo, que es la iglesia, nosotros vamos al cielo, a lo que se le llaman las bodas del Cordero, dice la palabra en Apocalipsis. Jesús, o Dios, siempre, por eso es que le instauró el matrimonio. Y su primer milagro fue en un matrimonio.
porque él todo lo asimila a eso. Por eso la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos valdría a nosotros ser la novia de Cristo si no nos vamos a casar? Entonces, cuando haya el arrebatamiento y están sucediendo esos 7 años acá abajo en la tierra de tribulación y gran tribulación, nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero en el cielo. ¿Sí? Todavía no es reino milenial, todavía está la gran tribulación. Se está depurando la tierra. Y nosotros estamos arriba en el bimá de Dios, que es recibiendo recompensa por las obras que hicimos, no por la salvación, sino por las obras. Estaremos celebrando la boda del Cordero con su novia, que somos nosotros, ¿sí? Y ante todo esto, el Hijo presentándole la novia al Padre, porque eso es lo que va a hacer Jesucristo. Nos arrebata como novia y nos presenta al Padre. Eso es el ritual cultural de los judíos, y así mismo va a ser. Luego que nosotros seamos presentados, galardonados y hayamos celebrado las bodas, entonces ya estamos preparados y ha pasado el tiempo de regresar a gobernar con Cristo. Cuando en la palabra dice que cuando vengan las nubes, el arrebatamiento en la traducción es epifaneia. Aparece Jesús o Cristo en la nube y nos arrebata. Pero cuando habla de la segunda venida de Cristo, es para la finalización de la gran tribulación y es para vencer a su enemigo en la batalla del Armagedón, que es en el valle de Megiddo. Eso es en el río Éufrates. Cuando esté seco se va a formar un valle. Y en ese valle va a haber una gran batalla. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores va a triunfar. Y va a juzgar a las naciones. Por eso se llama, en la teología, va a juzgar a las naciones. Entonces, cuando en la palabra dice que cuando Él venga con sus santos millares, usted y yo vamos a venir detrás de Él. No sé si le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra está el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que es único y exclusivamente para los judíos. Han pasado 69 semanas de años, como está establecido en Daniel 9. Eso lo podemos ver también después. Y cuando ya vaya a comenzar el reino milenial, necesita que alguien sea gobernado, que son los judíos, que no aceptaron, que mataron a su Mesías, que hoy están oscurecidos por el mismo propósito de Dios para que nosotros pudiéramos tener oportunidad. Entonces los que pasan de esta gran tribulación pasan al reino milenial y resucitan aquellos que son los que dice Apocalipsis, que ven con palmas en las manos. Esos son judíos. Cuando entre el total de ellos, entonces a ellos son los que vamos a gobernar. Y nosotros, por eso nos convirtió en reyes y sacerdotes. Por eso Dios, Jesucristo con su sacrificio y desde ante la fundación del mundo nos fue cambiado de posición. Y ahora nosotros, de hoy pasar vicisitudes en ese reino milenial, vamos a pasar a ser gobernadores juntamente con Cristo. Porque Cristo estará gobernando. No habrá falta de sol ni luna porque ya Él es la luz. Y Él necesita un cuerpo ministerial, vamos a decirlo así, como todo gobierno. Y no van a ser los ángeles, sino que va a ser su pueblo. Y entre eso está usted y estoy yo. Amén, gloria a Dios. Entonces, no sé si hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué otra pregunta o qué le parece? Hermano, no hay ninguna otra pregunta del tema. Puede seguir. Ok, perfecto.
Entonces, ¿cuánto tiempo me queda para los 40 minutos? Todavía no tenemos aviso. Normalmente avisa 10 minutos antes de que se corte. Todavía estamos en tiempo. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco o continuar con el tema de ese capítulo 38 de Ezequiel. Verso 10. Capítulo 38, verso 10. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Ajá. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Se fijan que allí se refiere a una ciudad que va a estar confiada, que va a estar tranquila, y hoy ninguna nación está tranquila. La nación de Israel va a estar tranquila en ese tiempo que le va a dar el anticristo, que los va a engañar. Dice en Isaías una profecía que ellos van a decir pacto con el Seol hicimos, porque se van a dar cuenta que hicieron pacto con el anticristo mismo. Pero ya es tarde, ya han sido engañados. Y ahí es donde él se quita la máscara y le dice, yo me voy a sentar en el trono de David. Ellos se lo impiden y él comienza a asesinarlos. Comienza a ver, porque ya se les ha quitado el velo que hoy tienen y empiezan a reconocer al Salvador. Y cuando ellos comienzan a reconocer al Salvador, entonces comienzan a asesinarlos. Y como ellos son de convencimiento, ellos son el pueblo de Dios, ellos dicen, yo muero por la causa de Dios, yo muero por mi Mesías. Entonces, cuando este hombre ve a esa nación en paz, es donde él va a aprovechar de ir a atacarlos. Entonces, ¿qué le parece? Interesante, ¿no? Vamos aquí al verso 14. Ya ahí lo describe, ya no da una descripción de que pareciera que es Israel. Aquí ya lo dice, verso 14, dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de regiones del norte, ya saben de dónde viene Rusia, ¿no? Cuando uno traza una línea recta desde Moscú hasta Jerusalén, es una línea recta, a pesar de que Rusia se ve al occidente. Entonces le dice, ¿no lo sabrás tú? Vendrás tú de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Esa guerra que va a suceder, es propiciada por Dios. Él te está diciendo aquí, yo te voy a traer, yo estoy provocando esto, dice el Señor. Y lo que hoy está sucediendo, Dios no propicia la maldad, pero Dios se vale de cualquier situación para su propósito. Y lo que hoy sucede es para el cumplimiento del propósito de Dios. Por eso es que vamos a ver que Rusia va a ganarle a Croacia. Y quizás a la coalición de Estados Unidos y la OTAN, quizás le va a ganar. Quizás ellos y muchos otros pueblos se van a unir, pero no van a poder, porque se va a cumplir el propósito de Dios. Por eso
La iglesia debe estar clara en los tiempos que se vive. No es que no vamos a orar por los hermanos y familias y niños que están muriendo en Croacia, en Ucrania. No es que no vamos a orar por ellos. Lo que la iglesia no debe orar es que porque haya paz. Esto parece contraproducente. Esto parece que no es o no tiene lógica. Pero no es que usted no va a orar porque no haya paz. Usted va a orar para que Dios guarde a los que va a guardar. Porque no es ahora mismo lo que el plan de Dios. El plan de Dios viene estableciéndose desde antes. Él mismo era el que sacaba a su pueblo para que lo llevaran esclavo por un propósito. Él era el que permitía que otros murieran para dejarle enseñanza a otros. Y si el bloque de la Unión Soviética tiene que volverse a unir, se va a tener que volver a unir porque ese es el último imperio. Eso es bíblico. Entonces no es que oramos por la paz. Oramos para que Dios guarde a esas personas y nos guarde a nosotros. Y que salve a los que ha de salvar. Porque su propósito, vámonos al monte del Getsemaní. El Verbo eterno, Cristo Jesús, él sabía lo que le esperaba. Porque desde ante la fundación del mundo ya él sabía. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento, él se detuvo un momento y dijo, oye, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, hubo unos segundos de pensar. Pero al rato dijo, pero no sea como yo, sino como sea tu propósito. Entonces nosotros viendo esto, la iglesia que está desenfocada y no conoce los tiempos donde vivimos o en qué vivimos, está orando por una paz que sería como Pedro le dijo a Jesús, no te entregues, no vayas a morir, quédate aquí conmigo. Y él le dijo, apártate, me eres adversario. Entonces hoy no podemos pedir por la paz para el cumplimiento del propósito nuestro y no el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios cumpla su propósito, va a ser lo mejor. Que nos parezca duro, grotesco y quizá sangriento. Dios es Dios y no lo podemos nosotros cuestionar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora bien, si ya sabiendo esto, nosotros ¿cómo debemos orar como iglesia? Debemos orar, Señor, cumple tu propósito. Guarda las familias que tengas que guardar, súpleles, Señor, que puedan llevar este dolor de perder familiares que van a la guerra injustamente sin conocer ni por qué, o los que están viviendo dentro de esas naciones. Todo lo que vaya a suceder, Señor, te pedimos a ellos. Dale fortaleza, súpleles, pero haz tu voluntad siempre, no hagas la nuestra. Entonces nosotros no podemos ponernos como Pedro a ser adversarios, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, en estos versos que leímos, vimos que el mismo Dios va a traer a esos montes a Gog con sus ejércitos. Entonces, ¿qué nos da enseñanza? Que esto es un plan de Dios. Que está mal para nosotros en nuestra humanidad, cierto, pero es el plan de Él y nadie lo puede refutar. La vasija no le puede decir a su alfarero cómo hacer las cosas. Simplemente las va a hacer. Entonces nosotros lo que debemos estar es en pie, debemos estar es preparados, debemos estar es predicando, porque eso fue lo que nos mandaron a predicar, pero sobre todo dar una palabra de confianza y de tranquilidad a los que están en nuestro entorno. Porque hoy quizás lo vemos lejos, pero esos misiles cruzan de un continente a otro, eso no tiene problema. Pero si eso llegase a pasar, no creemos que pase, pero si llegase a pasar, ¿qué sucede con usted y conmigo? Usted y yo estamos esculpidos en la mano de Dios. Nosotros estamos guardados bajo la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque ellos confían en sus caballos y en sus carros, nosotros de Jehová tendremos memoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos?
¿Cuántos minutos van? No sé cuántos más o menos son minutos. Quedan 2 minutos y medio. Finalizo la sesión y le envío el nuevo link. Ah, bueno, entonces no queda mucho. Listo. Finalicen. Con el frío ahorita, porque aquí normalmente hace muchísimo calor. Más bien hoy está algo fresco. Bueno, continuamos. Después te corto este pedazo, ¿no? Listo. Continuamos. Entonces, ya lo pudimos ver que es un plan de Dios. Es un plan de Dios mismo que va a permitir que todo esto suceda para que Él se glorifique. Esa es todo su forma de operar. Todo lo que Él permite es para Él glorificarse. Por eso es que lo que usted y yo logremos en esta tierra, todo es gloria de Dios. Entonces, luego de que Dios le da esa palabra, esa profecía a Gog y a Magog, que es el presidente que va a gobernar esta nación del norte, Él le dice en el verso 17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú del que hablé en los tiempos pasados por mis siervos los profetas, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Verso 18, y en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Verso 19, porque he hablado en mi celo y en mi fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Verso 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a la tierra. 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Esos ejércitos se van a matar entre ellos. Verso 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Lo que le espera a ese pueblo, ¿no? Terrible. Y seré, verso 23, este es lo medular de todo el tema. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. A ese es al Dios que usted y yo servimos, al Dios que propicia todo para Él glorificarse. Como nación, el pueblo de Israel está protegido. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos protegidos. Que aunque en tu vida esté sucediendo situaciones, que aunque en tu vida sucedan cosas, Dios la está propiciando para Él después glorificarse. Entonces, todo lo que pase con el pueblo de Israel, nosotros podemos tomar que ese mismo Dios que defiende a Israel es el Dios que te defiende a ti y me defiende a mí. Entonces, en esta breve reflexión o breve estudio corto, preciso, sobre parte de lo que es la guerra y por qué es la guerra y qué conlleva esta guerra, sin echarle culpa a nadie, sino viendo lo que dice la profecía y que es un plan de Dios, llamar la atención de la iglesia por qué y cómo se debe orar con respecto a esta posición. Y darle confianza a la iglesia y darle a entender a la iglesia los tiempos que estamos viviendo, pero que sobre todo tener confianza en que aunque suceda lo que vaya a suceder, nosotros estamos esculpidos en la mano de Dios. Nosotros, Él nos guardará como ovejas de su prado. No hay nada que vaya a suceder alrededor nuestro que nos quite la vida, porque tú y yo tenemos vida eterna. Porque aunque salgamos de esta esfera biológica que quizás no quisiéramos dejar, pero si eso llegase a suceder, cuando usted y yo abramos los ojos, estamos en el regazo de nuestro Redentor.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta palabra es para que tú y yo vivamos confiados. Tú y yo vivamos tranquilos. Y si oramos, oramos con entendimiento, sabiendo los tiempos en el cual vivimos. Pudiéramos alargarlo más, pudiéramos ver cómo se mueve y ver la batalla del Armagedón que está en Apocalipsis. Podemos, quizá con tiempo más adelante, estudiarlo para tener más bases, para seguir enseñando a otros. Recuérdese que usted y yo somos influencia de Dios en esta tierra. Nosotros somos su brazo extendido para dar buenas nuevas. Si le damos las buenas nuevas de salvación, también le damos la buena nueva de confianza en ese que nos da la salvación. Entonces, eso es todo lo que queríamos compartir en esta mañana con cada uno de ustedes, para que sepamos y entendamos que ese que nos llamó, Él también nos va a guardar, Él también nos va a cuidar, y Él también nos va a recompensar, y Él también nos va a traer a gobernar sobre las naciones. Entonces, el trabajo y las lágrimas que quizás tú estás pasando es para que sepas que un día van a ser redimidas, un día van a ser enjugadas de nuestro rostro, y nuestra recompensa viene de parte de Él, no por lo que nosotros hagamos. Entonces, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Un placer haber compartido con ustedes estas cortas palabras. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por su tiempo, su participación, su esmero para dar este estudio. Entonces, pregunto, ¿cuál es la actitud que debe tener la iglesia? Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiga. Vamos a hacer una oración bendiciendo su vida, su familia, en serio. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana y te pedimos, bendito Rey, bendiga, Señor, al ministro William, Señor, junto con su familia, el ministerio que tú tienes para él. Señor, tú le has dotado con mucho conocimiento de tu palabra, mucha sabiduría. Tú le has dado la oportunidad, Padre eterno, para en su vida lo que la está haciendo, Señor. Padre Santo, le has proveído, le has provisto, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo te ruego que nos sigas bendiciendo, nos sigas fortaleciendo, Señor. Que sigas dando, bendito Rey, de tu paz, de tu sabiduría y lo guardes, que proveas, Señor, para con su esposa, para con sus hijos, para con su familia, sus seres queridos, Señor. Líbralo, Padre eterno, de la mano de sus enemigos, líbralo de los malos caminos. Siempre, Señor, confiamos en que tú guardas y cuidas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Que le guarde.